Este departamento del que yo formo parte nació con el objetivo de llevar a cabo la digitalización industrial de la empresa y somos ahora los responsables de la transformación digital de la misma. De esta forma, con 4 patas básicas, una centrada en todo lo que es el mantenimiento TIC de la organización, otra centrada en el desarrollo de proyectos de valor añadido y siempre con mucho énfasis en todo lo relacionado con la ciberseguridad, principalmente por el sector en el que nos encontramos. Nos caracterizamos por trabajar en el marco de proyectos de I+D y en el marco de una fuerte inversión en I+D, con el objetivo de poder traccionar toda esa transformación y poder proporcionar en todos los proyectos que ejecutamos a nivel mundial la incorporación de todas esas tecnologías que permiten llevar a cabo un salto tanto cuantitativo como cualitativo de los proyectos que ejecutamos. Centrándonos en operación y mantenimiento, simplemente por aclarar un poco por qué seleccionamos este tema o por qué desde TSK considerábamos que dentro de este evento era interesante centrar una charla dentro de tareas de operación y mantenimiento, ¿no? Y cómo éstas estaban transformándose. En primer lugar, porque las tareas de operación y mantenimiento nos permiten aumentar la disponibilidad de nuestras plantas industriales. Al final nos permiten minimizar las paradas y, por tanto, lo que nos permiten es optimizar todos los costes relacionados. Además, las tareas de operación y mantenimiento, cuando se ejecuta un proyecto de índole industrial, componen uno de los costes más complicados de evaluar. En primer lugar, porque es un coste variable y, en segundo lugar, porque depende mucho tanto del tipo de planta, de la tecnología en la que se base esta planta, por supuesto del alcance del contrato e incluso de la situación geográfica de donde se ejecute el proyecto. Para hacernos una idea, por ejemplo, en los proyectos en los que nosotros estamos ejecutando, entre los costes de operación y mantenimiento de una planta fotovoltaica y una planta termosolar, pues hay en muchos casos una diferencia superior a 3 veces. En este caso, los costes de operación y mantenimiento de la planta termosolar suele ser siempre superior a de la planta fotovoltaica. Teniendo en cuenta la importancia que esas tareas suponen dentro de todo el ciclo de vida de un proyecto industrial, desde TSK hemos identificado una serie de tecnologías que nos permiten optimizarlas. Hemos identificado 6 tecnologías de las que voy a hablar luego un poco en detalle y posteriormente dar casos de uso de ejemplos prácticos y ejemplos reales en los que desde TSK hemos utilizado esas tecnologías para optimizar nuestros procesos, y hemos seleccionado IoT, Big Data, todo lo relacionado con la integración de sistemas, robótica, con el caso específico de drones, interfaces avanzadas de usuario y tecnologías de visión. En el dibujo de la diapositiva podéis ver que ponemos un círculo verde completo con unos candados que van apareciendo de forma periódica. Eso concuerda con lo que os decía inicialmente. Para nosotros, en el contexto en el que trabajamos, la ciberseguridad, tanto a nivel IT como a nivel OT, es fundamental. Y quizás nuestra idea de Industria 4.0 difiere de muchas de las que podemos encontrar en otras compañías o en otras estrategias, tanto a nivel regional, nacional o europeo, porque no consideramos la ciberseguridad como una tecnología habilitadora más dentro del ecosistema de la Industria 4.0, sino que para nosotros parte del propio core de la Industria 4.0. O sea, para nosotros la ciberseguridad es la base en torno a la cual podemos construir la Industria 4.0 y en torno a la cual podemos construir soluciones basadas en esas tecnologías. Si nos centramos, por ejemplo, en Internet of Things, creo que todos tenemos en la cabeza las ventajas que las tecnologías de Internet of Things aportan dentro del contexto industrial, porque nos permiten disponer de una arquitectura o de una solución donde podemos adquirir toda la información procedente de las variables del proceso y actuar también directamente sobre ese proceso. De esta forma se puede crear una arquitectura donde trabajamos con un montón de sensores de diferentes fabricantes cuya información podemos homogeneizar y centralizar. Pero, sin embargo, IoT va un paso más allá, porque lo que nos permiten estas arquitecturas es crear nuevos sensores o generar de una forma sencilla nuevas variables que no estaban consideradas inicialmente en el proceso, pero que, sin embargo, sí pueden proporcionar información muy importante. Hay, por ejemplo, procesos industriales en los que incorporar un sensor de temperatura ambiental o un sensor de humedad relativa que no estaba contemplado en el diseño inicial y que no había sido contemplado en esa planta que se hizo hace un montón de años, nos sirve para de repente tener una nueva fuente de datos de una forma sencilla y poder tener información que podemos fusionar a las variables que ya existen del proceso.
Otra ventaja que proporciona la aparición de Internet of Things o este tipo de tecnologías es el poder integrar fuentes externas de información. Estoy hablando de toda la potencialidad que nos da todas las fuentes de información que hay ahora mismo abiertas, siguiendo Open Data y otro tipo de fuentes de datos, como son, por ejemplo, las de EMET, y también un caso específico dentro de operación y mantenimiento, y que creo que es importante resaltar, es todo el uso de imágenes satelitales. Ahora mismo hay varios satélites orbitando alrededor de la Tierra que proporcionan una serie de imágenes que están en un repositorio público y que están a expensas de que cualquier persona las quiera utilizar. Por ejemplo, Sentinel, creo que cada 5 o 10 días hace una pasada por cada punto terrestre y adquiere una imagen. Todas esas imágenes son unas imágenes públicas a las que podemos acceder y son imágenes que en el sector industrial se están empezando a utilizar, pero hasta ahora había muy pocas referencias de su uso y nos permite poder caracterizar mucho mejor todas las plantas, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de plantas termosolares o de plantas de energía fotovoltaica. Nos permite llevar a cabo una monitorización, por ejemplo, de los cambios de vegetación o incluso predecir posibles inundaciones con toda la información que esos sensores adquieren, que va más allá de las imágenes. Y en último lugar, dentro de Internet of Things y dentro de TSK, hemos visto y vemos el potencial que tiene todas las soluciones de robótica, especialmente el uso de drones, y nosotros en este sentido, en todos los proyectos que hemos ejecutado, hemos seguido una filosofía de drone como thing. Intentamos que el drone se convierta dentro de nuestro proceso como una thing más. De esta forma, para nosotros el drone lo incorporamos como si fuera un nuevo sensor o un nuevo actuador dentro de la planta industrial. Es decir, como una nueva forma de adquirir información con los sensores que ese dron puede llevar a bordo, pero también como una nueva forma de actuación. Actuación en el sentido de poder darle órdenes para que haga determinadas acciones o incluso en un futuro, si la tecnología sigue evolucionando, pues podríamos pensar en drones con brazos robóticos que podrían incluso llegar a hacer acciones dentro de la planta. Hay proyectos en los que eso ya se está realizando, pero nosotros aún no hemos abordado ninguno en ese sentido. Y toda esta información que está dentro de una arquitectura IoT, pues está claro que todas las tecnologías Big Data, y no voy a descubrir nada nuevo, son las que nos permiten explotar toda su potencialidad. Yendo desde los mantenimientos más clásicos, como es el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo, vamos a arreglarlo cuando se estropee o vamos a crear un plan de mantenimiento para hacer una serie de tareas de operación o de mantenimiento de forma periódica, evolucionando a lo que ya todos hoy en día estamos cansados de escuchar, que es el mantenimiento basado en condiciones más clásico o el mantenimiento predictivo, pero Big Data lo que nos proporciona es un marco en el que vamos a poder ejecutar un montón de análisis incorporando un montón de fuentes de datos y nos va a permitir llegar a lo que ahí coloco en el cúspide de la pirámide, que sería el mantenimiento basado en riesgo. Nosotros ya hemos ejecutado, por ejemplo, un proyecto para llevar a cabo el mantenimiento basado en riesgo de oleoductos y gasoductos. Es un proyecto que estamos pilotando, que estamos ya validando en la selva peruana, porque lo ejecutamos en colaboración con una empresa argentina, y lo que hemos desarrollado es una solución que, basada en sensórica y en fuentes de datos abiertos, hace un análisis basado en riesgos de la probabilidad que hay de que un ducto se rompa, del riesgo que la rotura de ese ducto me va a suponer, y teniendo en cuenta también todos los aspectos económicos que conlleva esa rotura, no solo a nivel de las pérdidas que puedo hacer, sino del coste que me supone planificar esa tarea de mantenimiento. Porque estamos hablando de mantenimientos en sitios donde hay que acceder a través de barca, helicóptero o donde el acceso no es sencillo. Siguiendo un poco con la filosofía de adquirir información y de visualizar información, vemos la potencialidad de las tecnologías de visión, que creo que es algo que igual que la parte Big Data, más o menos todos tenemos en la cabeza, porque las tecnologías de visión nos permiten ir más allá de lo que estamos viendo. Utilizando cámaras multiespectrales podemos sacar la temperatura de un determinado objeto y relacionarla, por ejemplo, con un proceso industrial que esté relacionado con ese objeto. Y también todo relacionado con la realidad aumentada y la realidad mixta. Tanto la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta aparecen con el objetivo de crear una nueva dimensión dentro de la información. Nos permiten crear nuevas formas de visualización, nuevas formas, por tanto, de supervisar nuestros procesos y, por tanto, de
operarlos y de mantenerlos, y a su vez crea una nueva dimensión en el sentido de formar a esos operarios. Vamos a poder trabajar con nuevas tecnologías que van a permitir la inmersión del trabajador en un entorno tan parecido y tan realista como el entorno real. Y quizás una de las principales características dentro del sector industrial son los diferentes nichos de conocimiento que existen. Y para ello en lo que hay que trabajar, si queremos crear una solución integral de operación y mantenimiento, es en la integración horizontal a través de las diferentes secciones o los diferentes departamentos que tenemos dentro de una compañía, intentando que la información fluya desde el diseño de la planta, pasando por su operación y su mantenimiento, incluso a su desmantelamiento o en los casos en los que tenga sentido su revamping, y también una integración vertical, permitiendo que, creo que, o desde TSK hemos identificado que dentro de la transformación digital no debemos de intentar plantearlo como un camino en el que todo lo hay que cambiar y en el que todo lo que hemos hecho no sirve, sino que tenemos un montón de soluciones que funcionan, que tienen sentido, que aportan conocimiento dentro de cada uno de los nichos, y creemos que la integración vertical en ese sentido es clara para permitir que la información fluya desde la capa más inferior, que serían los sensores y los actuadores del proceso, hasta la capa más clara de gestión, pasando por soluciones tipo GMAO. Aquí de lo que estamos hablando con integración vertical es de promover una filosofía de apificación que permita que las herramientas se comuniquen entre sí y no de repente tener que tirar nuestro RP porque tenemos que crear un nuevo RP que nos permita incorporar la información de campo, sino intentar que todos los sistemas sean interoperables entre sí. Creo que dentro del mundo industrial y dentro de la transformación, todo el tema de integración, tanto a nivel horizontal como vertical, es ahora mismo uno de los focos donde nos debemos de intentar centrar, con el objetivo de que la información fluya de forma natural y de que la transformación digital sea más una evolución digital que una transformación real. Siguiendo un poco el hilo de la presentación, intentaba hasta aquí presentaros un poco cuál era nuestra visión en cuanto a esas tecnologías clave y un poco la estrategia que nosotros estamos siguiendo desde el Departamento de Tecnologías de la Información es intentar identificar necesidades dentro de las líneas de negocio de la que os comentaba inicialmente, intentar sentarnos con los responsables de cada uno de los proyectos para identificar esas necesidades, evaluar si esas necesidades que tienen se pueden resolver o no con las tecnologías de la información, y en el caso de que se puedan resolver, intentar ver de qué forma esas soluciones que nosotros damos se pueden llegar a transformar en un servicio que redunde en el catálogo de productos de la compañía. Si nosotros somos capaces de identificar un problema dentro de una planta termosolar y somos capaces de aportar una solución basada en las tecnologías de la información, lo ideal y lo predecible es que esa solución pudiera transformarse en algo que a partir de ese momento se incorpore dentro del catálogo de productos de la compañía, de forma que a partir de ese momento, cuando se vaya a ofertar una planta termosolar, no solamente lo hagamos con la tecnología clásica, entre comillas, o con la tecnología que hacíamos hasta ese momento, sino que se incorpore también esa nueva solución. Y para acabar la presentación, aunque creo que me estoy ya enrollando un poco, quería terminar hablando de 4 proyectos concretos, ¿vale? Hasta ahora he intentado visualizar un poco una vista de alto nivel, pero creo que es importante y creo que es interesante en estos eventos intentar presentar e intentar promocionar casos de uso reales, poder mostrar casos de uso en piloto, en fase de validación o en producción que puedan servir para mostrar realmente la potencialidad de estas tecnologías. El primer proyecto del que os voy a hablar es el proyecto SIGREN. Es un proyecto que actualmente ya se encuentra en producción, que nació hace varios años cuando desde TSK identificamos que la supervisión de nuestras plantas industriales estaba haciéndose a través de más de 15 soluciones diferentes. Teníamos un centro de telecontrol centralizado desde donde se hacía la supervisión y desde donde se planificaban las tareas de operación y mantenimiento, pero sin embargo estaban trabajando con más de 15 soluciones diferentes. Intentamos desarrollar nuestra propia solución para resolver este problema
y eso fue, digamos, la problemática sobre la que nació el proyecto SysREN. Ahí lo que hemos hecho es trabajar en una solución IoT, hemos desarrollado nuestra propia arquitectura IoT que nos permite adquirir todas las variables de proceso dentro de cualquiera de nuestras plantas industriales, consolidar toda la información dentro de una arquitectura Big Data y trabajar en la analítica de toda esa información para poder generar alarmas de forma inteligente. Y no solo alarmas de forma inteligente, sino conocimiento que pueda servir para el desarrollo de nuevas plantas. Este proyecto es un proyecto vivo en el que seguimos trabajando, en el que además nos sirve como base para desarrollar nuevos proyectos en los que seguimos trabajando con otras empresas y con otros socios en soluciones más concretas, y es un proyecto que ahora mismo tenemos en producción en todas las plantas de TSK de España, donde llevamos a cabo la operación y el mantenimiento. Es una solución cerrada donde colocamos cerrada en el sentido de que es paquetizable, que colocamos nuestra solución dentro de cualquier planta industrial, somos capaces de interaccionar con los dispositivos que hay allí, implementando los diferentes protocolos que existen, adquirimos esa información, la explotamos en una arquitectura Big Data y la visualizamos a través de una interfaz web. Otro proyecto en el que estamos trabajando relacionado con operación y mantenimiento y que también se encuentra en producción, quizá en una fase un poco más temprana, es el proyecto Sister. Este proyecto nació dentro de la línea de infraestructuras eléctricas y de control y está muy relacionada con todo el tema del mantenimiento. En las estaciones de alta tensión, ahora mismo el mantenimiento se lleva a cabo de forma preventiva. Se establecen una serie de protocolos de mantenimiento, se contrata a una empresa y hay una persona que va con una cámara termográfica de mano a sacar una imagen de los diferentes embarrados y estudiar cuál es su temperatura. Identifica en qué embarrados hay algún comportamiento anómalo y genera un informe que sirve para poder planificar las tareas de mantenimiento, para que una persona ya vaya a ver qué es lo que está ocurriendo. Al tratarse de un mantenimiento preventivo, pues lo que ocurre es que muchas veces los fallos tenían lugar y los fallos dentro de estas infraestructuras no ocasionan solamente una parada de la planta, sino que en muchas ocasiones lo que ocasiona es, por ejemplo, un incendio o una explosión que hace que todo tenga que las tareas de reparación se alarguen en el tiempo y por tanto las pérdidas sean mucho mayores. En este proyecto lo que planteamos fue la colocación de una cámara termográfica fija cuyo objetivo es monitorizar de forma continua todo el embarrado. Seleccionamos de forma automática las regiones en las que se encuentra el embarrado y se encuentra de forma constante monitorizando cuál es la temperatura de cada uno de esos embarrados. Este es un proyecto que hemos puesto en fase piloto en una estación de transformación que tenemos que se encuentra en Canarias, que está relacionada con un parque eólico, y en el primer mes de funcionamiento ya identificamos la primera anomalía. Identificamos ya un embarrado en el que se estaba empezando a adquirir una temperatura muy alta y en el que fue necesario planificar una tarea de mantenimiento. Esa anomalía puede que no hubiera llegado a nada y puede que hubiéramos podido estar mucho más tiempo con esa temperatura elevada, pero eso nos ha permitido poder llevar a cabo un mantenimiento predictivo y poder, antes de que la incidencia ocurriera, resolverla. Otro proyecto en el que estamos trabajando y en el que entran en juego los drones es un poco similar al anterior, porque en las plantas fotovoltaicas también tenemos esa persona que va con una cámara termográfica de mano para hacer una inspección de los paneles y detectar aquellos que necesiten un mantenimiento, que muchas veces puede haber una celda estropeada, pero muchas veces es planificar tareas de limpieza. Y aquí en este proyecto lo que hicimos fue partir de la solución que ya teníamos de monitorización, la solución que os contaba inicialmente de SysREN, y lo que tenemos planteado y que tenemos en fase de piloto es, a través de todas las variables que adquirimos en SysREN, hacemos un análisis inteligente de esas variables, detectamos fallos que puedan estar ocasionados con los paneles y de forma automática generamos unas misiones que pasamos a un dron para que el dron vaya hasta ese punto concreto donde creemos que tenemos el problema a sacar una fotografía. Estas fotografías son imágenes termográficas, las imágenes que tengo en la diapositiva son imágenes reales. En la de arriba está rodeado en negro un punto caliente que se detectó a través del dron y en la parte de abajo está toda la planta.
Bueno, lo que os comentaba, o sea, la idea es detectamos una posible anomalía, mandamos al dron para que haga de forma automática una inspección de los paneles y nos reporte todas esas imágenes. Esas imágenes las procesamos de forma automática y detectaríamos los puntos calientes. Este es un proyecto en el que estamos todavía en fase de piloto. Hemos hecho pequeños vuelos, concretamente en una planta que tenemos en el campo de fútbol una planta que se encuentra en el campo de fútbol de Roces y la planta que tenemos en el tejado de nuestro edificio dentro del parque tecnológico, que bueno, la imagen es concretamente dentro del tejado de nuestro edificio. Y es un proyecto que estamos ejecutando en colaboración con una pyme que es Locis, una pyme que está aquí en el parque, y es un proyecto que hemos enmarcado dentro de una convocatoria de proyectos de I+D subvencionada por IDEPA. Sobre este proyecto y sobre la parte de los drones, si tenéis algún tipo de duda, está Cristian de Locis aquí en el público, así que podéis aprovechar para preguntarle. Y el último proyecto del que os quería hablar era Técnico 4.0. Siguiendo con toda la temática de las plantas fotovoltaicas, y una cosa que quizás se me olvidó comentar antes cuando hablaba de los drones, es que cada vez desde TSK estamos ejecutando plantas más grandes. Por tanto, las tareas de operación y mantenimiento se hacen cada vez más complicadas. La parte que os comentaba antes del dron no es solo importante porque podemos automatizar la toma de esas imágenes si no necesitamos a una persona, sino también porque tenemos una planta muy grande y podemos de una forma óptima poder llegar hasta el fallo. En este proyecto de Técnico 4.0, bueno, es un proyecto muy grande donde estamos trabajando en consorcio con otras empresas, pero aquí de lo que os voy a hablar es de un caso de uso específico que estamos ejecutando en colaboración con una startup que va a formar parte de la siguiente mesa, cuando yo termine, que se llama Neosentec. En este caso, en lo que estamos trabajando es en una solución móvil basada en realidad aumentada que a través de nuestra plataforma SysRen nosotros le vamos a enviar las alertas que identificamos de forma inteligente y a través de una aplicación móvil vamos a poder colocarnos en la planta, indicar un determinado elemento de la planta y que nos guíe. Es un poco lo que se representa en la figura de la izquierda. El técnico llegaría, bueno, de mi derecha, llegaría a la planta, colocaría su móvil visualizando los paneles fotovoltaicos y de forma automática y por posicionamiento GPS, trabajamos con un GPS diferencial, nos colocaría todos los elementos que tienen su rango de visualización. Podría seleccionar uno de esos elementos y a través de flechas, a medida que él va caminando, le iríamos poco a poco guiando hasta llegar a ese elemento. Cualquiera de los elementos que tienen su campo de visión puede en todo momento ver su estado de forma genérica, ver toda la información asociada a las alarmas que se han producido y, en último lugar, ver todas las variables. Con este proyecto lo que intentamos hacer es un piloto e intentar pasar de nuestra aplicación web a una especie de aplicación móvil con una funcionalidad reducida, pero que pueda ayudar a nuestros técnicos. Muchas veces, cuando desde el centro de telecontrol detectan un fallo, no es sencillo explicar al operario que se encuentra en planta en qué panel concreto está el fallo y dónde exactamente se encuentra en la planta, sobre todo porque hay una gran abstracción entre la gente del centro y la gente que se encuentra en planta. Y bueno, hasta aquí un poco lo que os quería comentar. Un poco la idea que os quería transmitir es la estrategia que desde TSK se está llevando a cabo relacionado con la industria 4.0, la importancia que vemos a cómo este tipo de tecnologías pueden evolucionar y pueden transformar todas las tareas de operación y mantenimiento. Y bueno, simplemente con esto cerraría la ponencia y quedo a vuestra disposición de cualquier pregunta que queréis hacer. Podéis contactar también conmigo por correo electrónico y, bueno, por supuesto, cualquier idea que se os pueda ocurrir dentro de este contexto o que pueda ser de interés a TSK será más que bien recibida.